fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Clásico en Libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer en la madrugada, nosotros tuvimos que cumplir un deber como comunicadores y como ciudadanos. Hicimos contacto a primerísima hora, como a las 4 de la mañana, con una vecina del sector Los Naranjos, acá en Caracas, un sector... Bueno, imagínense ustedes, pues está en los límites entre los municipios de Latillo y Baruta, forma parte de la Gran Caracas, integra el estado Miranda, es decir, muchísimas autoridades tendrían que estar simultáneamente cerca de lo que ocurra en Los Naranjos. Allí se desató un incendio feroz, desde aproximadamente las 3 de la mañana. A las 4 estábamos reportándolo vía redes sociales, a las 5:30 teníamos esa vecina, a Soraya, en línea acá en La Fuerza es la Unión, y las llamas seguían avanzando y destruyendo el trabajo de una familia a lo largo de generaciones, porque una casa se dice fácil, una casa, pero una casa también es un hogar, también es el resultado, el producto del trabajo de muchísima gente durante muchísimo tiempo. Tenemos en línea una persona que nos puede hablar con propiedad de lo que ocurrió y de lo que han hecho los vecinos antes y después de ese siniestro. Me refiero a Astrid Avidar. Astrid Avidar es presidenta de las vecinos de ese sector de Los Naranjos donde ocurrió este siniestro. Astrid, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos de manera muy sencilla, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en Los Naranjos? Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, te puedo decir que aproximadamente a las 3 de la mañana me llamó un vecino donde se estaba incendiando una casa. Empezó en el estacionamiento. Las personas estaban durmiendo y no pudieron salir de la casa. Esto fue en el sector de la parte norte de Los Naranjos, y los vecinos, los dueños de la casa, se fueron hacia atrás del jardín de la casa porque no podían salir para afuera, hacia la calle. Entonces ellos se fueron hacia atrás. Ellos son una familia, son 2 hijos, y el señor y la señora de la casa. El señor está convaleciente, estuvo muy mal y ahorita está en una silla de ruedas. Fue un poco difícil la situación de la familia. Astrid, tengo entendido que ustedes tienen como vecinos organizados allí algunos sistemas de alerta temprana, comunicación radial entre los mismos vecinos y con los cuerpos policiales. ¿Eso es correcto? Mira, nosotros aquí en la urbanización Los Naranjos estamos divididos en 11 asociaciones porque es grande Los Naranjos. Los Naranjos tienen 45,000 habitantes. Entonces, ¿qué hemos hecho? En las garitas tenemos la radio donde estamos comunicados directamente con la policía de Latillo. En un caso de un siniestro, un robo, lo que sea, llamamos directamente y ellos vienen a la hora que sea. A esa hora, cuando me llama un vecino, inmediatamente me comunico con la garita para que se comuniquen con la policía. La policía vino inmediatamente. Pero de ahí en adelante empezó los problemas de nosotros. Las dificultades debido a que en nuestra urbanización aplicamos un modelo de autogestión. Este suceso se escapa de nuestras manos debido a que es imprescindible la presencia del cuerpo de bomberos. Un vecino fue a buscar en su carro los bomberos
del cafetal. Y subieron 2 con ellos en el carro para ver qué podían resolver con el incendio. Los bomberos no cuentan con personal ni con equipo con agua para hacer frente a sucesos como este. Pasó más de 1 hora y media para que aparecieran las autoridades competentes. Aquí la clave era tener una respuesta rápida por parte del cuerpo de bomberos, si así hubiese sido. La casa no se hubiese quemado totalmente. Tengo entendido, Astrid, he leído versiones acerca de que los bomberos del cafetal, con toda su disposición, sin embargo, no tenían ni vehículo, tuvieron que irse en una cola que le dio este vecino, que los bomberos de Latillo tampoco tenían capacidad ni agua para atender este problema y que tuvieron que esperar 1 hora y media una cisterna desde el suroeste de Caracas. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Los mismos bomberos del cafetal dijeron que ellos no tienen los camiones cómo salir. Tienen más de 1 año esperando un motor para un camión. No tienen cómo mover los camiones, no tienen agua. Y estos vecinos subieron a 2 bomberos para ver qué podían hacer. Estaban muy nerviosos porque las casas tienen bombonas de gas. Y cuando subieron estos 2 señores, pues ellos lo primero que hicieron, sacaron las 2 bombonas y las sacaron hacia la enfrente para que eso no estallara. Pero a la misma vez las otras casas a los lados tenían bombonas de gas. Dada pues la situación que actualmente enfrenta nuestro país, la directiva de nosotros está trabajando mediante lo que nosotros denominamos la autogestión. La asociación de vecinos compramos esos radios para comunicarnos directamente con la policía. Azul Naranjo es una asociación hacemos para llegar a las inquietudes, dar a conocer las necesidades de nuestra comunidad a las autoridades. Todo ello para dar a toda la comunidad respuesta rápida. En caso de no tener nuestra respuesta, tratamos a la medida de nuestras posibilidades de brindar soluciones a la comunidad a través de la cogestión. Esto es una economía hiperinflacionaria como la que tiene hoy Venezuela. Aplicar un modelo de cogestión en las diferentes asociaciones de vecinos implica un costo económico, en lo cual se trata de costear con pago puntual en las cuotas que se asignan por cada unidad de vivienda. Entonces, tratamos de ayudar. Mira, nosotros aquí en las calles, aquí tenemos hidratantes. Los hidratantes no funcionan porque tienen un tamaño de boca muy diferente a lo que tiene los camiones de bomberos. Tienen una manguera que no es el mismo tamaño del hidratante. Entonces ya empezamos ahí también con problemas. No coordina una cosa con la otra. Astrid, también, Astrid, te pregunto, yo sé del esfuerzo que están haciendo los vecinos que están organizados. Sé también que en una economía como esta, en una situación de hiperinflación, bueno, basta con que se dañe un repuesto del ascensor o un repuesto de la bomba hidroneumática para el agua en los edificios o un pequeño repuesto del portón del estacionamiento para que eso ya se transforme en un problema muy severo. En este contexto, ¿cuál sería tu llamado como lideresa de los vecinos, como presidenta de estos vecinos, a las autoridades que tienen en sus manos no solamente el poder y el dinero, sino también el mandato de atender las necesidades de los ciudadanos? Ustedes están allí en la encrucijada entre 2 alcaldías, el Latillo, Baruta, el gobierno regional de Miranda. Tenemos un país con 2 presidentes en este momento, el régimen del señor Maduro Moros y el gobierno del señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
¿Cuál sería tu llamado a esas personalidades? Ante esta situación de vulnerabilidad extrema en que los venezolanos, te digo algo antes de contestarte esto, que el municipio de Latillo no tiene un cuerpo de bomberos. Eso no existe aquí en el Latillo. Nosotros tenemos que depender de llamar a los bomberos del Cafetal o de cualquier otro lugar. Sí siento que estamos vulnerables porque la situación es muy crítica en cuanto a los servicios públicos básicos y necesarios para todos vivir. Me refiero a Hidrocapital, Corpoelé, bomberos, CanTV, hospitales. En una situación de crisis, si nuestros gobernantes no se enfocan en optimizar los servicios antes mencionados, no con un buen modelo de autogestión, no podremos ofrecer soluciones rápidas. El tema eléctrico es algo grave. Los transformadores explotan constantemente con los roces de los árboles que están demasiado altos. El problema del agua, se revientan las tuberías, eso se necesita un mantenimiento. Mira, yo no estoy de acuerdo con el problema de esa división que tiene Venezuela. Venezuela no se le deberían de llevar a una comunidad a planos políticos. Las comunidades tienen que trabajar todos de la mano. Que no exista esa diferencia política, esas discusiones, esos insultos. No estamos de acuerdo con eso. Las cosas se deben de llevar, de sentarse, de hablar, de llegar a algo. Si existe por un lugar una crítica, entonces decir, bueno, si esta crítica, vamos entonces a mejorar estas críticas. El gobierno tiene que trabajar con las comunidades. Sí, trabajan con las comunidades y se llevan a plano las normas municipales en un país, todo Venezuela funcionaría de maravilla, con todos los servicios, el cual aquí nosotros tenemos excelentes profesionales para trabajar en todos estos servicios públicos. No queremos más pleitos, más discusiones, más insultos. Vamos a trabajar por nuestro país para poder levantarlo, así sea, así como tenemos que hacer con el gobierno, levantarlo, brindarle el apoyo, de trabajar unidos. Critican, bueno, vamos a arreglar la crítica, qué es lo que está pasando. No estoy de acuerdo con esta discusión y estos pleitos de cómo se está llevando el país. Astrid, te queremos agradecer vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 6 de noviembre. Un gran abrazo, buenos días. Muchas gracias, Hugo. Era Astrid Avidar, ella es presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector de los Naranjos, donde ocurrió este siniestro en la avenida Norte 6 de Los Naranjos en la madrugada de ayer. Mientras estábamos informándolo en nuestro programa ayer, las llamas estaban devorando, repito, no solamente un inmueble, sino el resultado del trabajo de toda una familia a lo largo de generaciones. 4 vehículos fueron calcinados, una motocicleta, la estructura prácticamente por completo. El jefe de familia acaba de sobrevivir a una operación quirúrgica y se encuentra en estado de postración, pues de recuperación. Una cosa muy dolorosa. Debo informar, sí, que los vecinos se activaron, que hubo solidaridad, comida, bienes, colchones, se activaron para socorrer a las víctimas del siniestro, pero una cosa sí hay que decirlo, estamos a la intemperie, estamos a la intemperie. Yo lo he dicho más de una vez en relación a las llamadas catástrofes naturales. Hemos dicho, no existen catástrofes naturales, existen amenazas naturales que al conjugarse con una vulnerabilidad social detona la tragedia. Es decir, cuando llueve mucho, okay, eso es una amenaza natural. Pero si además no tenemos drenajes adecuados, están obstruidos los drenajes, se inundan las autopistas, no tienen mantenimiento las quebradas, se desbordan las quebradas, eso no es culpa de la naturaleza. ¿Me entiendes?
sea, hay un problema estructural del Estado, de la sociedad. Al conjugarse ambas cosas detona la tragedia. Bueno, si eso ocurre con las amenazas naturales, ¿qué te puedo decir que ocurre con los accidentes? Los accidentes ocurren, los cortocircuitos ocurren. Una vela dejada encendida frente al altar de una virgen, eso pasa. Ahora, lo que no puede pasar es que los bomberos no tengan vehículos, que los bomberos no tengan agua, que las dimensiones de los hidrantes sean distintas a las dimensiones de las mangueras de los carros de los bomberos. Eso no puede ocurrir. Repito, estamos en un país a la intemperie. Y a mí me conmueve, y yo soy solidario con el planteamiento de Astrid Vidar. Mientras eso está ocurriendo en la vida real, y ojo, estamos hablando de los naranjos. No te quiero decir que pase algo parecido, que ocurra algo parecido en los eucaliptos, ¿no? Un 23 de enero, en Caricuao. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Y bueno, ¿qué termina ocurriendo? Que el incendio consume todo. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero la víctima de todo esto sigue siendo el ciudadano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El día de ayer hubo un evento muy importante en Caracas, un foro convocado por la firma Ecoanalítica. En este foro, uno de los participantes fue el doctor Félix Leonardo Seijas. El doctor Seijas, director del Instituto de Investigación Delfos, hizo una exposición muy interesante. Nos decía, en medio de esta situación de desconcierto a propósito del tema electoral, informaba que casi el 60% de los venezolanos estaría dispuesto a votar por la oposición en una posible elección. Decía también que, de acuerdo a la información, a la nota, a la crónica que hace el Diario Nacional, que es altamente probable que ocurran elecciones parlamentarias en el año 2020, que lamentablemente no tiene la misma probabilidad de ocurrencia la realización de elecciones presidenciales. Y un dato que me llamó poderosamente la atención, en esta exposición, el doctor Félix Seijas informaba que un 38% de los encuestados opinaba que era probable, quizá necesaria, el que emerja un outsider, que surgiera en la oposición un líder nuevo. Digo que llama poderosamente la atención porque hasta hace nada el outsider era precisamente Juan Guaidó. Tenemos en línea al doctor Félix Seijas. Doctor Seijas, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿De qué manera podría usted ampliarnos los contenidos de esta información? Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Bueno, ahí están las cifras, ¿no? Lo que has mencionado. En realidad lo que está ocurriendo es que en la medida en la que pasa el tiempo, las personas, el grueso de las personas, sigue viendo con buenos ojos la figura de Guaidó, en el sentido de que Guaidó es una persona
que transmite ser una persona honesta, una persona joven, una nueva manera de hacer política. Es decir, hay muchos atributos positivos que todavía están allí. Lo que ha venido cambiando es que con el tiempo, pues es lógico, el tiempo avanza, se ofrecieron, quizás se creó la expectativa de una salida que podía ser rápida. Esto, al no concretarse, pues la gente empieza a dudar si realmente Juan Guaidó puede conducir el conflicto hacia una resolución inmediata, rápida, que es lo que quiere la gente por muchos motivos. Primero, porque esa es la expectativa que se ha venido manejando quizás desde el 2014 y se ha reforzado este año. Y segundo, porque las penurias están allí, los problemas económicos están allí, la gente quiere solucionar sus problemas vitales. Estamos hablando de comida, estamos hablando de servicio público, no cualquier servicio público, estamos hablando de agua, electricidad, gas, cosas que afectan directamente a la familia. Entonces, sí, las personas ante la angustia, ante la ansiedad, pues empiezan a preguntarse si con el liderazgo actual esa solución rápida puede llegar, y empiezan nuevamente a contemplar la posibilidad de que surja alguien, pero no se van al espectro político tradicional, sino buscan fuera de él, es decir, buscan un outsider, buscan una figura que pueda llegar y hacer el milagro. No deja de ser una idea, no deja de ser un deseo de que ocurra una especie de milagro, que llegue alguien con una propuesta distinta, alguien con una fuerza diferente y pueda darle solución rápida al conflicto. Hablando de buscar fuera del espectro partidista convencional, vemos también en los datos aportados en este foro de Coanalítica el día de ayer, entre los datos aportados por usted, está el que en octubre del año 2018 otras instancias como iglesias, universidades y estudiantes tenían mayor nivel de credibilidad que en la actualidad. Esto quiere decir que esa erosión a la que hace usted referencia afecta no solo a los partidos, sino a otros actores sociales relevantes. Bueno, porque tiene que ver con el ánimo de la gente, ¿no? En el momento en que el ánimo está alto, pues hay muchas expectativas. Confío en que toda la institucionalidad que existe no gubernamental pueda ayudar a impulsar ese cambio, y cuando empiezo a perder las esperanzas, cuando me desanimo, pues esto cae un poco. Sin embargo, el salto es positivo. Primero, la iglesia no baja, la iglesia se mantiene. Los principales referentes para la población, que es la iglesia, universidad, estudiantes, empresarios, se mantienen un buen nivel, ¿no? El resto sí baja un poco, pero sigue siendo el saldo positivo. Si lo comparamos con respecto al año pasado, se había registrado una baja en los niveles de confianza en todas las instituciones, que tiene que ver precisamente con ese ánimo del que estoy hablando. Fue un año en el que el ánimo estaba bastante bajo. Durante este año, al aparecer la figura de Juan Guaidó, esto subió de manera importante, es decir, volvió a sus niveles tradicionales. Subieron los empresarios mucho también en comparación con el pasado. Sí ha retrocedido un poco, pero no sigue siendo un retroceso, pero un retroceso bastante discreto. Es decir, el saldo sigue siendo positivo. Estamos conversando con el doctor Félix Seijas, director del Instituto Delfos, uno de los encuestadores venezolanos con mayor relevancia o mayor prestigio. Doctor Seijas, también vemos, digamos, al hacer la comparación de estos actores, el liderazgo opositor, el liderazgo democrático, el liderazgo social, usted nos indica que ha habido alguna fluctuación, pero que en general el saldo sigue siendo positivo. ¿Cuál es la situación del oficialismo? ¿Se ha producido mejora? ¿Ha habido una picada? ¿Cuál es la situación de ese actor que también es relevante, el régimen de Maduro? Bueno, sus números, todo lo que se asocie con gobierno, sigue bajando, sigue cayendo de una manera muy lenta, pero en el tiempo continúa la caída. Ya si hablamos, por ejemplo, de las personas que se autoidentifican como chavistas, pues eso ya bajó hace un tiempito, hace unos meses, del 30%, que había sido una especie de piso en el que se había mantenido por algunos meses, por varios meses. Ya bajó de allí, está alrededor del 25%, el apoyo a Maduro ya baja del 20%,
el apoyo explícito quiero decir. Sin embargo, bueno, esas bajas son ya discretas, ya está hace tiempo más o menos en su piso, en su roca. Suponemos que debe continuar allí, seguirá bajando un poco quizás, pero ya no bajará de manera estrepitosa como ocurrió en los años anteriores, ¿no? La Fuerza Armada es otro caso curioso, es una institución que durante toda la historia que se venía midiendo era una de las instituciones con mayores niveles de confianza, siempre arriba junto con la iglesia, junto con los estudiantes, junto con las universidades. Este es otro cambio importante que ya se vino produciendo desde hace varios años, venía bajando los niveles de confianza, ya tiene aproximadamente 2 años que la Fuerza Armada se mueve en los mismos niveles que se mueve todo lo relacionado con el gobierno, es decir, la gente lo asocia directamente como un brazo más del gobierno actual. Y por eso paga también el precio del desprestigio de ese gobierno. Doctor Cejas, finalmente llama la atención que mientras hay una suerte de permanente campaña abstencionista, no diría que esté en alguno de sus momentos culminantes, sino que es un clima de opinión permanente y predominante, incluso en los únicos instrumentos de comunicación que le quedan a la sociedad venezolana con algún rango de libertad, como son las redes sociales. Digo, pese a ese predominio del discurso abstencionista, casi un 60% de la población esté dispuesta a votar en unas elecciones que ni siquiera se sabe ciertamente en qué condiciones se van a producir. Digo, llama la atención eso. Y le consulto, en su intervención usted afirmaba que hay una percepción de parálisis en el conflicto político. ¿De qué manera podría romperse esa parálisis? ¿Sería recurriendo, le pregunto, a mecanismos ya utilizados en el pasado con poca fortuna, como las protestas que lamentablemente fueron derrotadas a un costo altísimo en el pasado reciente, o articulando algún otro tipo de mecanismo de lucha que incorpore la protesta, pero que también se abra a lo electoral? Digo, tomando en cuenta este dato de la disposición de la ciudadanía a participar. Sí, esa disposición es alta, siempre ha sido alta, y lo que representa es un deseo, el deseo de la gente por participar. No quiere decir que a la hora de darse un evento electoral efectivamente ese porcentaje termine acudiendo a las urnas, porque ya cuando se plantea un proceso electoral, pues hay que ver en qué términos se plantea, qué cosas suceden alrededor, y eso afecta lo que terminaría siendo la asistencia a las urnas de votación. Pero sí, hay un alto deseo, la gente está esperando una excusa, que le den una excusa para ir a votar. La gente quiere realmente votar. En cuanto a los pasos, a la parálisis que las personas perciben, bueno, la perciben porque realmente en parte lo que está ocurriendo, es decir, hay cosas que se están moviendo, por supuesto, pero hacia la opinión pública no son conocidas. Lo que se siente es eso, se siente que hay una parálisis en cuanto al desarrollo del conflicto político. Ahora, creo que ya la experiencia nos ha demostrado que este tipo de conflictos no se soluciona de manera rápida. Hay una realidad que existe un gobierno que tiene control institucional, un férreo de las instituciones, entre ellos tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Tenemos una situación en la que incluso la comunidad internacional pues puede trabajar de manera coordinada para tratar de hacer las cosas para aumentar la presión sobre el bloque de poder, pero sabemos que medidas que algunas personas, es una minoría de la población, pero hay quienes todavía piensan que puede haber alguna solución rápida vía una intervención militar. Bueno, sabemos que este tipo de cosas no están funcionando, no han funcionado, no se ve posible derrotar al gobierno de manera absoluta, es decir, que colapse y llevarlo a desaparecer. Estamos hablando de un gobierno además que representa a un 25% de la población, es decir, a la cuarta parte de la población. 25 puede sonar poco en comparación con el 60% que los números que tenía Hugo Chávez cuando era presidente,
pero estamos hablando todavía de una parte importantísima de la población. Uno no puede borrar eso con un dedo, obviamente. Entonces, aquí el camino tiene que ser, lamentablemente, para muchos que esperan esa solución rápida, pues, pero el camino tiene que ser un camino de la negociación, tiene que ser un camino que es lento y puede a muchos, como decía, de salida rápida, pues se crea una ansiedad, pero bueno, precisamente hace falta un liderazgo y creo que Juan Guaidó tiene esa posibilidad de dar las malas noticias y malas noticias entre comillas, ¿no? Pero de empezar ese proceso lento de negociación que puede ser increíblemente lento si nunca se empieza, es más, puede ser infinito si nunca se empieza, pero hay que empezarlo, y alrededor de él, pues por supuesto que parte de los mecanismos de lucha, de aumentar presión, es protesta, es manifestaciones de calle, pero no pueden ser solo ellas, ¿no? Tiene que estar esto revestido de este proceso de ir avanzando en la presión por otras vías, y por supuesto que la vía electoral es tan importante, es la principal herramienta de lucha que podemos tener nosotros en este momento, pues no se puede abandonar, al contrario, hay que verla de frente, hay que abordarla de frente, hay que ver, más bien pensar y empezar a caminar la ruta de cómo aumentar la participación, que es algo a lo que el gobierno le tiene muchísimo miedo, porque sabe que una alta participación significa una derrota segura. Hay que armarse de diferentes aristas. Una de ellas es, por supuesto, la protección del voto, la mejora de las condiciones. El gobierno en este momento necesita también mejorar condiciones electorales. No puede ir, o no quisiera ir a un proceso, por ejemplo, de elecciones parlamentarias sin condiciones electorales, repetirlo del 2018, y que ese proceso no sea reconocido ni internamente ni a nivel internacional. Entonces existe un deseo del gobierno de mejorar también las condiciones electorales. Juan Guaidó, como dije antes, todavía muchos atributos positivos se le asocian, es decir, es un líder que puede ser escuchado. Entonces hay muchos elementos, pudiese seguir, pero hay muchos elementos positivos sobre los que se puede trabajar, pero hay que trabajar sobre ellos. Si no se trabaja sobre ellos, pues bueno, seguramente el próximo año el peor escenario terminará ocurriendo. Doctor Seijas, te agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 6 de noviembre. Un gran abrazo, muy buenos días. Siempre a la orden, hasta luego. Era el doctor Félix Leonardo Seijas Rodríguez, director del Instituto Delfos, ampliando la información de los datos que suministró en el foro convocado por la firma Ecoanalítica ayer en nuestro país. Era un foro sobre las perspectivas para el año 2020 y bueno, fue ya explícito Félix Seijas en su discurso, en su intervención. Nos decía, se ha producido una baja discreta en el puntaje de algunos actores fundamentales, el caso de Juan Guaidó, el caso de otros actores institucionales relevantes fuera del ámbito partidista. Dice, eso es producto esperable de el que haya pasado el tiempo, el que haya pasado todo un año sin que algunos elementos que se le habían ofrecido al país en efecto se concretaran. Nos dice que la caída de Maduro es mucho mayor que la caída del chavismo. Dice, el chavismo está en aproximadamente el 25%, el apoyo relativo a Maduro está bastante por debajo, 5 puntos por debajo de esa cifra. Sin embargo, nos advierte, no va a bajar mucho más. Ese es el lecho de roca del sector oficialista. Y finalmente plantea la necesidad de que ese estancamiento en el conflicto político se ha roto, desarrollando un conjunto de luchas que privilegie lo electoral, porque allí están las expectativas de un sector determinantemente mayoritario de la población. Casi 60%, 57 punto tanto por ciento de los venezolanos estarían dispuestos no solamente a participar en un evento electoral, sino a votar por la oposición en ese evento electoral. ¿Qué quedaría planteado entonces? Bueno, el desarrollo de un conjunto de luchas para garantizar que ese evento electoral sea ciertamente competitivo, que no sea una farsa, que no sea un montaje burdo, sino que sea realmente
una posibilidad para que el venezolano no solamente vote, sino que efectivamente elija. Ese es el planteamiento que nos acaba de hacer, repito, Félix Leonardo Seijas Rodríguez, director de la firma Instituto Delfos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y utilizo estos minutos para destacar ante la atención de ustedes un hecho muy importante que tuvo lugar ayer en la Asamblea Nacional. En el Parlamento venezolano se produjo la integración del comité preparatorio del equipo evaluador de las candidaturas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Que, debo advertirlo, este no es el comité de postulaciones, este es una instancia previa donde estarían un conjunto de diputados, un grupo de diputados, precisamente organizando el trabajo previo para que pueda instalarse este comité de postulaciones. ¿Qué es lo que hay que destacar acá? Bueno, en primer lugar, que hubo un consenso muy amplio. No fue unánime, pero fue muy amplio el consenso. Fueron designados 6 diputados de la oposición, 3 diputados del oficialismo y quedaron abiertas 2 plazas más que van a ser ocupadas por diputados del oficialismo. Esto es relevante, esto es importante. Hasta hace nada había una situación de absoluto enfrentamiento y incluso de desconocimiento por parte del régimen del Parlamento venezolano en tanto que instancia de la República. Se produjo una situación política en la que el oficialismo regresa al Parlamento, cosa que fue saludada dentro y fuera del país como un paso en la dirección correcta, un paso en función de la reinstitucionalización del país. Por supuesto, esto no fue tan fácil. Fue en términos idílicos. No, llegó el oficialismo a la Asamblea Nacional diciendo que la Asamblea Nacional se mantenía en desacato y que en consecuencia el Consejo Nacional Electoral tendría que ser designado por el Tribunal Supremo de Justicia madurista porque la Asamblea estaba en desacato. Eso era un paso atrás. Después de dar un paso adelante, el oficialismo da un paso atrás. Algo parecido ocurrió en el sector del campo democrático. Mucha gente sintió extrañeza cuando el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, afirmó que el Consejo Nacional Electoral que se elegiría, que sería designado por ese comité de postulaciones y que sería electo por la Asamblea Nacional, sería un Consejo Nacional Electoral para hacer elecciones después que Maduro caiga. Así lo sugirió el presidente Juan Guaidó, sin dejar claro entonces, bueno, que si aquí va a haber elecciones solamente después que Maduro caiga, ¿cómo es que se va a producir la caída de Maduro? ¿Por qué vía? Por cualquiera de las vías que ya Félix Seijas nos acaba de decir que en sus estudios no solamente no se han producido, sino que ya no cuentan con la expectativa positiva por parte del país porque han visto que es insustancial, que esos planteamientos de que aquí iba a ocurrir un quiebre de la cúpula militar o una invasión extraterrestre, que nada de eso es verdad. Bueno,
Después de esos retrocesos, tanto del oficialismo como de la oposición, se produce este evento del día de ayer. Un consenso importante en el cual esta instancia previa, este comité preparatorio, se instala con representantes de ambos sectores. ¿Qué creo yo es importante también ver? Hay que leer entre líneas. ¿Por qué si al oficialismo le tocaban 5 diputados, se eligen solamente 3 y se quedan 2 en suspenso? Bueno, para mí pareciera claro, pareciera evidente que siguen siendo intensos los problemas internos dentro de la bancada oficialista, dentro de los distintos sectores que representan dentro de ese archipiélago que es el oficialismo. Recordemos que el oficialismo jamás fue algo parecido a una organización política moderna. El oficialismo siempre fue un magma, ¿no? Una especie de cadena alimenticia que tenía en la cumbre a un gran depredador, que era Chávez, y Chávez entonces ponía orden pues, en esa estructura. Al desaparecer ese factor, termina siendo el oficialismo una suerte de archipiélago, un todos contra todos, que mantiene un equilibrio precario, ¿no? Básicamente un equilibrio a partir del miedo de lo que les ocurriría a todos si llegaran a perder el poder. Eso es lo que los mantiene unidos, tanto la voracidad por los recursos del país como el miedo a lo que les ocurriría si llegasen a perder el poder. Eso es lo que los mantiene con algún nivel de cohesión, pero de resto, coherencia política, coordinación política, al parecer habría bastante poca, y se expresa en una situación como la que ayer se produjo en la Asamblea Nacional. De 5 diputados que le corresponderían al sector oficialista, 3 fueron designados y 2 quedaron en suspenso a la espera de que se pongan de acuerdo allá adentro. Otro factor que hay que leer con respeto, es la abstención de la muy minoritaria fracción parlamentaria que tienen los partidarios de la dirigente María Corina Machado. Allí hubo una cierta contradicción. Los integrantes de esta fracción dijeron que ellos no participaban de ese comité preparatorio porque ellos se negaban a estar sentados en una misma instancia con los diputados del oficialismo, bueno, porque estos diputados habían perdido su investidura, porque habían asistido a otros eventos o a otras instancias como la Asamblea Constituyente, o porque habían ejercido cargos en el gobierno y entonces perdían automáticamente su investidura como diputados. Bueno, por un conjunto de razones decían que ellos no se sentaban al lado de los diputados del oficialismo. Y después, algunos de estos voceros dijeron que se sentían excluidos de esa instancia. Entonces, es realmente difícil comprenderlo. Pues te autoexcluyes de una instancia por un motivo X y después reclamas haber sido excluido. En todo caso, creo que, repito, desde el respeto hay que anotar lo siguiente. Hay un tema de cuál es la lógica política con la que se evalúan los procesos. Les voy a poner un ejemplo. Un mismo hecho puede ser leído de manera muy distinta de acuerdo al sistema de ideas con el cual abordas la situación. Si tú le dices, por ejemplo, a un chavista que hoy existen en Venezuela apenas una tercera parte de las empresas que existían en 1998, el chavista te va a decir, oye, qué cosa tan buena, le estamos partiendo el espinazo al capitalismo, estamos acabando con las empresas. Ese es el fin del capitalismo. Eso es lo que te diría un fanático ideológico del chavismo. ¿Qué te diría una persona normal, para llamarlo de alguna forma? ¿No? Te diría, caramba, han acabado con 2/3 de las empresas. ¡Qué desgracia! Porque si no hay empresas, no hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo, no hay posibilidad de sustento. Y entonces se extiende la mendicidad y se extiende la precariedad de la vida. ¿Me entiendes? Un mismo hecho puede ser leído de manera completamente distinta de acuerdo a la óptica que se utilice. Lo mismo pasa con este asunto que estamos evaluando en el día de ayer. Un mismo hecho, en este caso, la incorporación de los diputados del oficialismo
al comité preparatorio para la integración del comité de postulaciones para elegir un nuevo CNE, hay un sector muy importante, mayoritario del campo democrático y del país que dice, oye, bien bueno, porque si se meten en este proceso, en primer lugar están reconociendo, digan lo que digan, están reconociendo en los hechos la importancia republicana de la Asamblea Nacional y la validez de la Asamblea Nacional como espacio para el debate y para la toma de decisiones. En segundo lugar, así sigan hablando de desacato, pero en los hechos están reconociendo eso. En segundo lugar, es muy importante porque si participan del proceso de selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, entonces el Consejo Nacional Electoral, que de allí surja, tendrá que ser reconocido, tendrá mayores posibilidades de ser reconocido no por un sector, sino por todos. Y esto es demasiado importante. Nosotros, el país, necesita un Consejo Nacional Electoral que funcione acá y que acá sea capaz de organizar, dirigir, gerenciar de manera creíble y responsable un proceso de solución política, un proceso electoral que en efecto solucione la crisis. Nosotros nada hacemos con un Consejo Nacional Electoral que sea electo únicamente por la oposición. Nada hacemos con eso. ¿Por qué? Bueno, porque es que al día siguiente tendrían que irse todos del país, como pasó con el llamado TSJ legítimo. Nosotros no necesitamos un CNE en el exilio, así como no necesitamos un gobierno en la nube o un gobierno en el exilio. No. Nosotros necesitamos, el país necesita un instrumento para abordar, enfrentar y resolver la crisis de manera urgente. Y eso pasa hoy por hoy, eso pasa no por la confrontación, no por la idea que durante mucho tiempo han acariciado algunos sectores de exterminar al adversario, sino eso pasa por lo que hoy aparece en los titulares atribuido a una declaración de Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Dice Baltasar Porras, de acuerdo a este titular del portal La Patilla, la única manera de resolver la crisis venezolana es hablando. Repito, no lo dice cualquier vocero, lo dice nada más y nada menos que Monseñor Baltasar Cardenal Porras. De manera valiente reivindica el diálogo como instrumento para destrancar el conflicto político. Y digo destrancar el conflicto político porque hay que reconocerlo. Esto está estancado. El gobierno no gobierna, apenas roba y sobrevive. El campo democrático tiene un conjunto de instituciones, controla un conjunto de instituciones que tienen más efecto fuera del país que dentro de él. Eso también es verdad. Y entonces se ha conformado esta suerte de equilibrio catastrófico, ¿no? Nadie vence a nadie, nadie derrota a nadie, se conforma un status quo, ¿no? Y ojo con esto, hay que tener cuidado con esto. Ese status quo termina beneficiando a unos y deteriorando a muchos, ¿no? Porque hay gente que, bueno, el régimen de Maduro, obviamente, pues, mientras ellos estén allí, están disfrutando de las mieles del poder. Recordemos que estos tipos no ejercen el poder, lo gozan, ¿no? Cuando uno ve el carnaval de gente que mandaron para Cuba este fin de semana, cuando uno ve la tropa que se llevó Diosdado Cabello a vacacionar para la Gran Muralla China, cuando uno ve eso, mientras este país está pasando hambre, te das cuenta, efectivamente, que estos sujetos no ejercen el poder, lo gozan, lo disfrutan, corrupción mediante. Pero en el campo democrático también se están dando una serie de situaciones que revelan que se pudiera estar estabilizando la idea en algunos grupos de que, bueno, de que ellos pueden aguantar porque como tienen reconocimiento internacional y algunos recursos de diversas fuentes, etcétera, etcétera, que ellos pueden aguantar esto. Y, la idea, pues, esta de que el régimen inevitablemente colapsará porque es inviable, supuestamente, entonces ellos pueden aguantar. Y mientras unos y otros van pensando eso, quien no puede aguantar es la gente. Quien no puede aguantar es el ciudadano. Quien no puede aguantar es el niño sin programa alimentario escolar o el adulto pensionado, jubilado, viviendo con 0,23 centavos de dólar
al día. Esos son los que no pueden aguantar, ¿entiendes? Por eso, repito, el status quo, mantener este estado de parálisis, beneficia a algunos, pero deteriora a la inmensa mayoría. Y esa inmensa mayoría tiene que, como esta vecina de Los Naranjos, víctima de ese incendio que consumió los sueños y el hogar de una familia, porque había bomberos, pero no había carros, y había carros, pero no había agua, y había hidrantes, pero no había con qué conectarlos, ¿no? En medio de ese desastre, esa vecina lo que dijo fue: pónganse de acuerdo, basta de peleadera, pónganse de acuerdo para resolver los problemas verdaderos de la ciudadanía, de la población, del país. Bueno, ese es el llamado, esa es la verdad, esa es la política real, no la de los titulares, no la de Twitter, la política de carne y hueso, como dice Edgar Zambrano. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.